Hola, hola, mis adorados chismosos y chismosas, amantes del drama turco, adictos a las novelas que nos hacen suspirar y devoradores de noticias del espectáculo. Su canal favorito ha vuelto, recargado de energía y con el chisme más jugoso que se cuece en el caldero de Estambul. Abran bien los oídos porque hoy les traemos una bomba, un explosivo que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo y dejó a más de uno con la boca abierta. Así es. Prepárense para sumergirse de lleno en el culebrón que tiene como protagonistas a dos de las estrellas más brillantes y controversiales de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? Y lo más importante, ¿por qué explotó todo? Agárrense fuerte porque el viaje promete ser turbulento. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al abismo del chisme, una petición: si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida a nuestra comunidad. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Prometemos mantenerte al tanto de todos los dramas, romances, rupturas y escándalos que sacuden el mundo del espectáculo turco. No te pierdas ni un solo detalle. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El titular lo dice todo: Demet Özdemir explota. ¿Qué le dijo Can Yaman? Escándalo en el club. Estas palabras resonaron con la fuerza de un trueno en las redes sociales y en los principales portales de noticias turcos. La información, aunque aún nebulosa, apuntaba a un encontronazo explosivo entre Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que inevitablemente evocan recuerdos de la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Soñador. Según los reportes, el incidente tuvo lugar en un exclusivo club de Estambul, un lugar frecuentado por celebridades y figuras influyentes. La noche prometía ser una más de diversión y relax, pero se transformó en un campo de batalla verbal entre dos excompañeros de trabajo, y algo más, que no han logrado mantener una relación cordial desde el final de la serie que los catapultó a la fama. ¿Qué fue exactamente lo que detonó la bomba? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque, como suele suceder en estos casos, la verdad se esconde entre un laberinto de rumores, especulaciones y versiones contradictorias. La versión más extendida, y la que parece tener más eco en los medios turcos, apunta a un comentario inapropiado por parte de Can Yaman. Al parecer, el actor, conocido por su personalidad extrovertida, algunos dirían, sin pelos en la lengua, habría hecho una observación que no le sentó nada bien a Demet Özdemir. La naturaleza exacta del comentario es, por supuesto, objeto de debate, pero todo apunta a que está relacionada con la relación que ambos mantuvieron, o no, durante las grabaciones de Erkencikus. Recordemos que durante la emisión de la serie, los rumores de romance entre Demet y Can eran una constante. Los fans estaban completamente convencidos de que la química arrolladora que se veía en pantalla era genuina, y que la pareja había trasladado su amor a la vida real. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era analizado al microscopio en busca de la confirmación definitiva. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron jamás oficialmente su relación. Pero tampoco la negaron categóricamente, dejando siempre una puerta abierta a la especulación y alimentando la fantasía de los fans. Después del final de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados. Can se mudó a Italia para perseguir su carrera actoral en el mercado internacional, mientras que Demet se quedó en Turquía, protagonizando otras series y películas que consolidaron su estatus como una de las actrices más populares y queridas del país. La relación entre ambos pareció enfriarse con el paso del tiempo. Ya no se les veía juntos en eventos públicos ni interactuaban en las redes sociales. El silencio se había instalado entre ellos. Y ahora, de repente, este escándalo en un club de Estambul. Según los testigos, Can Yaman habría hecho una broma o un comentario sobre aquella supuesta relación del pasado. Un comentario que Demet consideró fuera de lugar, ofensivo y, sobre todo, irrespetuoso. Algunos incluso aseguran que el comentario tenía tintes sexistas, algo que, de ser cierto, explicaría la furia desatada de Demet. Otras fuentes, sin embargo, aseguran que el comentario de Can no tenía que ver directamente con su relación personal, sino con el éxito arrollador de Erkencikus, y cómo ambos se beneficiaron de la enorme popularidad de la serie. Quizás Can hizo una referencia poco afortunada al hecho de que la química entre ambos fue crucial para el éxito de la serie, dando a entender que Demet debería estar agradecida por ello. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que, según las fuentes, Demet no se quedó callada. Dicen que la actriz le respondió a Can de forma contundente, elevando el tono de voz y dejando claro que no estaba dispuesta a tolerar ese tipo de comentarios. Algunos incluso aseguran que la discusión subió tanto de tono que
Vieron que intervenir otras personas para separarlos y evitar que la situación escalara a un nivel aún más dramático. Imagínense la escena. Dos de las estrellas más importantes de Turquía, en medio de un club exclusivo, gritándose a los cuatro vientos. El sueño, o la pesadilla, de cualquier paparazzi. Pero aquí es donde debemos hacer una pausa y poner las cosas en perspectiva. Hasta el momento ni Demet Özdemir ni Can Yaman han hecho declaraciones oficiales sobre este incidente. Todo lo que sabemos proviene de fuentes anónimas y de testigos que presenciaron la escena en el club. Por lo tanto, debemos tomar esta información con pinzas y esperar a que alguno de los dos protagonistas decida romper el silencio y contar su versión de la historia. La verdad, como siempre, podría estar muy lejos de lo que se está contando. Sin embargo, la falta de confirmación oficial no ha impedido que la noticia se propague como la pólvora. ¿Por qué este supuesto altercado ha generado tanta expectación? La respuesta es multifactorial. En primer lugar, la gente sigue enganchada a Erkencikus y a la idea de que Demet y Can fueron algo más que compañeros de trabajo. La serie fue un fenómeno mundial y la química entre los protagonistas era innegable. Por eso, cualquier noticia que involucre a ambos genera un gran revuelo. La gente quiere creer en los cuentos de hadas y en los finales felices, y la idea de que Demet y Can vivieron un romance secreto durante las grabaciones de la serie alimenta esa fantasía. En segundo lugar, tanto Demet como Can son dos de las estrellas más importantes de Turquía, con millones de seguidores en todo el mundo. Sus vidas personales son objeto de constante interés y cualquier escándalo en el que se vean involucrados se convierte en noticia de primera plana. La prensa turca, siempre hambrienta de exclusivas, no ha tardado en aprovechar la oportunidad para alimentar la hoguera del chisme. Pero volvamos al quid de la cuestión, ¿qué pudo haberle molestado tanto a Demet el comentario de Can? Si el comentario hacía referencia a su supuesta relación, quizás Demet sintió que Can estaba reviviendo un pasado que ella prefiere dejar atrás. Recordemos que Demet está actualmente casada con el cantante Oğuzhan Koç, y cualquier insinuación sobre un antiguo romance podría generar problemas en su matrimonio. La lealtad a su esposo y el respeto por su relación actual podrían haber sido factores determinantes en la reacción de Demet. O quizás el comentario de Can era simplemente irrespetuoso y fuera de lugar, independientemente de si hacía referencia o no a su relación pasada. Demet es una mujer fuerte e independiente y no tiene por qué tolerar comentarios que la hagan sentir incómoda o menospreciada. En una sociedad como la turca, donde las mujeres aún luchan por la igualdad de género, este tipo de incidentes adquieren una mayor relevancia. Por otro lado, también es posible que todo esto sea una exageración y que el altercado no haya sido tan grave como se dice. Como ya hemos mencionado, las fuentes son anónimas y la información no está confirmada. Quizás Demet y Can simplemente tuvieron una pequeña discusión y los medios de comunicación han inflado la historia para generar más interés y clics. La prensa, como sabemos, a veces tiende a convertir una simple chispa en un incendio forestal. En cualquier caso, lo que sí está claro es que este escándalo ha puesto de manifiesto la tensa relación que existe entre Demet y Can desde el final de Erkencikus. Parece que la magia que se veía en pantalla no se tradujo en una amistad duradera fuera de ella. Y este incidente en el club es una prueba más de que entre ambos hay ciertas asperezas que aún no se han limado. ¿Será que algún día veremos a Demet y Can reconciliados y hablando abiertamente sobre lo que pasó entre ellos? ¿O seguirá existiendo esta tensión latente entre ambos? Solo el tiempo lo dirá. Quizás una entrevista conjunta, un programa de televisión o incluso un reencuentro en una nueva serie podrían ser la clave para cerrar este capítulo y dar paso a una nueva etapa. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad que surja sobre este escándalo y les mantendremos informados de todo lo que ocurra. No duden en volver a nuestro canal para obtener las últimas actualizaciones y análisis sobre este y otros dramas del mundo del espectáculo turco. En resumen, hoy hemos explorado el supuesto altercado entre Demet Özdemir y Can Yaman en un club de Estambul, analizando las posibles razones detrás de la explosión de Demet y las diferentes versiones que circulan en los medios. Aunque la información es limitada y no confirmada, el incidente ha generado gran expectación debido a la popularidad de Erkencikus y al interés constante en la vida personal de ambos actores. Seguiremos atentos a cualquier declaración oficial que pueda surgir. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de drama y especulación. No olviden que toda esta información está basada en rumores y testimonios, así que tomémoslo con cautela.
Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Me encantaría saber su opinión sobre este escándalo. ¿Creen que Demet tenía motivos para enojarse con Can? ¿O creen que todo es una exageración? Déjenme sus comentarios abajo o los leo todos. Y antes de despedirme, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que se enteren de todo este drama, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más exclusivas y chismes preparados para ustedes. Hasta la próxima, y que sigan disfrutando de las telenovelas turcas. Y recuerden, el chisme es la salsa de la vida. Hasta pronto.